Saludos cordiales. Les habla Norma Santana de parte de nuestro Departamento de Educación Cristiana y de Familias de la Iglesia de Dios Pentecostal de Venezuela. Es un grato placer comunicarme con ustedes a través de esta exposición cuyo título ya pueden ver en pantalla. Este tema es complemento de la actividad presencial que se debe hacer en nuestras iglesias, en nuestros espacios, como una contribución al proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestras iglesias y de nuestras escuelas bíblicas dominicales. Está nuestro correo a su disposición y el canal de YouTube para ampliar estos temas. Inicio con una interrogante. ¿Qué se necesita para construir una edificación, llámese casa, apartamento o edificio? Es muy importante este tipo de construcción. Si alguno de ustedes es experto en la materia, pudiese empezar a nombrar cualquier cantidad de elementos: la base, las vigas, clavos, martillos, cemento, etc. Cuando se trata de edificar una estructura, no puede faltar ningún elemento, accesorio o herramienta, pues de lo contrario fracasa el proyecto o se cae lo edificado. En esta exposición se considerará lo importante y necesario de una correcta, exacta edificación, pero de la iglesia de Dios, no de la infraestructura o templo en sí, lo cual también es muy importante, sino en este caso de la iglesia como cuerpo de Cristo, previa planificación de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, con todos los elementos que este proceso implica. ¿Por dónde comenzar entonces? Veamos el título de esta clase: Planificación de la enseñanza y estrategias de aprendizaje, basados en el libro de los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y en Marcos capítulo 4, verso 34. A continuación procedo a la lectura bíblica de la primera base bíblica. La segunda la trataremos en el desarrollo del tema. Dice entonces en el libro de Efesios capítulo 4, 11 y 12 de la siguiente manera: y Él mismo, es decir, el Señor y Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y luego a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta base bíblica está totalmente relacionada con la temática y es importante destacar lo que allí se dice. Fue Dios mismo quien ha llamado, ha formado, ha establecido los diferentes ministerios en su iglesia. Allí se citan algunos de ellos, pero específicamente nos interesa para esta exposición el de maestros, aquel que se encarga de enseñar la palabra de Dios como un ministerio especial. De hecho, el versículo 12 nos aclara el para qué, el objetivo: para perfeccionar, para equipar en cuanto al servicio de la obra de Dios, proclamar el mensaje de redención y edificar espiritualmente a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De allí el tema que nos ocupa en este día: planificar la enseñanza. Planear, programar lo que se va a enseñar, porque ese es el objetivo: hacerlo bien, a través de estrategias, a través de métodos específicos basados también en la palabra de Dios. En este momento les relato el bosquejo, los contenidos de este tema que hoy desarrollamos. En primer lugar, vamos a tener una introducción, es parte de lo que estoy haciendo en este momento, conceptos, definiciones de algunas áreas como es la enseñanza, el aprendizaje, también qué es la pedagogía y la andragogía. Como segundo punto, vamos a analizar el aprendizaje en las diferentes etapas de la vida, cómo se aprende dependiendo de la edad de una persona. Tercer punto, planificación de una clase bíblica, cuáles son los elementos que forman esa planificación. Cuarto punto, estrategias de aprendizaje. Vamos a ver métodos, también actividades que faciliten la asimilación de los contenidos de la palabra de Dios específicamente.
Quinto, habilidades comunicacionales del que enseña. El que enseña debe tener destrezas para transmitir su mensaje. Y sexto punto, una actividad práctica. Lógicamente esta se hace en los espacios propios donde se lleve a cabo esta exposición, pero también hay una actividad asignada que usted puede participar a través de este canal de YouTube y a través de nuestro correo que ofreceremos más adelante. También tendremos en esta última parte palabras de conclusión. Esta exposición se ha distribuido en 3 partes. En la primera veremos los puntos 1 y 2 de este bosquejo. En la segunda parte analizaremos los puntos 3 y 4. Y finalmente en la tercera parte los puntos 5 y 6. Así que les invito a mantenerse aquí aprendiendo sobre tan importante tema. ¿Qué es enseñar? ¿Pero qué es aprender? Mucho se habla de lo importante y la necesidad de estos dos procesos. Enseñar, la enseñanza en sí, se refiere al hecho de mostrar o indicar. También es aleccionar, es instruir, hacer que alguien aprenda. En nuestro caso, que se aprenda la palabra de Dios contenida en la Biblia. ¿Y qué es aprender? El aprendizaje es la acción y efecto de aprender algo, de adquirir conocimientos. Qué importante es que cada maestro conozca que estos dos procesos van íntimamente mezclados. No se pueden desconectar unos de otros porque una buena enseñanza llevará a un buen aprendizaje, a una buena adquisición de conocimientos. En cuanto a la educación, hemos hablado mucho de la pedagogía, la necesaria pedagogía para ayudar a otros a aprender. Pero la pedagogía en sí es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. Es decir, ubicados en el terreno de los niños. Eso es realmente la intención de la pedagogía. Tal vez en las iglesias se habla mucho del término, pero no se lleva a su profundo significado. Por su parte, la andragogía se trata de la práctica educativa, métodos de enseñanza, técnicas orientadas a educar personas adultas. Es muy importante la andragogía para la enseñanza de la palabra de Dios, porque la educación es un proceso que actúa sobre el ser humano a lo largo de toda su vida. Es entonces necesario que todo maestro conozca bien los aspectos básicos de pedagogía y andragogía para poder aplicarlos a su proceso y a su ministerio. Puede verificar 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Veamos ahora entonces lo relacionado al aprendizaje en las diferentes etapas de la vida, según la edad cronológica de cada persona. Porque es que un maestro, además de conocer los contenidos de su clase, en qué forma va a impartir sus conocimientos, puede revisar 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, debe de también verificar cómo aprende cada uno de los grupos o personas en las cuales él se encuentra. Se especifican entonces a continuación algunos aspectos que deben de tomarse en cuenta para desarrollar bien esta enseñanza según la edad. ¿Cómo aprenden los niños? En la primera infancia, los niños potencializan su desarrollo mediante experiencias educativas lúdicas y afectivas. Lo lúdico se refiere al juego. Es el momento, el niño está en un potencial físico y de su alma que le agrada o que le permite jugar y hacer actividades muy dinámicas, hablando en el sentido físico. Eso está relacionado con lo lúdico. Pero lo lúdico se refiere a juegos que lleven a una enseñanza profunda. Pero me habla también de afectos. El niño está en una formación emocional y necesita aprecio y cariño en el proceso de enseñanza. Ellos son curiosos por naturaleza y esta curiosidad les enseñará a aprender a través del error y del ensayo. De hecho, para que un niño pueda interesarse por algo, necesita poder ver, manipular, experimentar y preguntar. Esta es una enseñanza participativa y que lo involucre. Todo maestro también debe de además recordar usar un lenguaje sencillo, concreto, con palabras de fácil entendimiento para los niños.
¿Cómo aprenden los adolescentes? Esa edad intermedia entre la niñez a la edad adulta. Allí necesitan de mucha orientación y de estímulo para desarrollar el pensamiento abstracto. Este pensamiento abstracto ya difiere del que tenían cuando eran niños. El niño piensa de manera concreta, ya el adolescente empieza a interpretar, a deducir, a procesar problemas, a sintetizar. Entonces el maestro cristiano debe de tratar de desarrollar este tipo de pensamientos. Los adolescentes demandan actividades que potencialicen su capacidad de atención y de resolución de problemas. Ellos aprenden mejor cuando descubren cosas por sí mismos. El maestro, en el terreno de los acontecimientos en cuanto al adolescente, debe de permitirle hacer. Eso que llamamos también el aprender haciendo. Porque ellos aprenden más cuando están involucrados activamente en el aprendizaje. Recordemos que el adolescente es sociable y le agrada explorar las verdades bíblicas, sus descubrimientos con los amigos, con sus adolescentes, con sus pares. Veamos entonces cómo aprenden los jóvenes esta etapa de la vida. Recordemos que en nuestras escuelas bíblicas están las divisiones específicas de edades. Son edades aproximadas y estos jóvenes los clasificamos aproximadamente a partir de los 18 años. Los jóvenes pues participan y aprenden mejor cuando las actividades reflejan sus habilidades, sus destrezas. Hay que usarse entre ellos una variedad de métodos de aprendizaje, porque es que todos aprendemos de diferentes maneras. Procuremos relacionar la lección con algo práctico, algo que puedan hacer en sus vidas diarias para que haya un cambio en sus actitudes y acciones. Esto se relaciona con el aprendizaje significativo. También los jóvenes aprenden cuando disfrutan. ¿Y cómo aprenden los adultos? Bien, aprenden cuando conocen la relevancia, la importancia del aprendizaje y el impacto, la manera en que va a influir esto que están aprendiendo en su vida, ministerio, trabajo, etc. Los adultos buscan la aplicación y práctica inmediata en su vida diaria de lo que están aprendiendo. Así que recordemos siempre conectar toda enseñanza bíblica con esa vida real, con esas necesidades de alma, cuerpo y espíritu de nuestros adultos. Los adultos también procuran en el proceso educativo la posibilidad de aportar algo de su experiencia para el aprendizaje del grupo. Es allí cuando vemos en nuestras clases de adultos que ellos levantan la mano con más frecuencia que los jóvenes y luego añaden relatos, testimonios, son sus aportes porque ya han tenido muchas experiencias. Los adultos entonces deben estar implicados en el desarrollo y evaluación de su propio aprendizaje, darle la oportunidad en cuanto a ese pensamiento crítico y participativo. Recuerde que ellos pueden aprender más experimentando, es decir, cometiendo errores y conectar lo aprendido con las experiencias. Ellos aprenden más cuando el aprendizaje se centra en la resolución de sus problemas. Así somos los adultos. Hay aquí una pregunta de aplicación que vamos a estar proponiendo en cada una de las partes de esta ponencia. Usted puede a nivel mental responderla y también a nivel de correos, vía WhatsApp y por este canal de YouTube. Según lo estudiado en cuanto a cómo se adquiere el aprendizaje en las diferentes etapas de la vida, ¿considera usted necesaria que se clasifique o distribuyan las clases según las etapas para el buen desarrollo de una enseñanza y específicamente en los espacios de las escuelas bíblicas dominicales? Por favor, razone su respuesta y allí podemos entonces deducir cómo ha sido su aprendizaje de los aspectos hasta este momento tratados. Recuerde que nuestro tema se trata de planificación de la enseñanza y estrategias de aprendizaje. Esta ha sido entonces la exposición de la primera parte. Se les invita a participar de la segunda parte en la próxima presentación en video y audio. Los puntos a tratar allí serían los siguientes: la planificación en sí de una enseñanza y los elementos de dicha planificación. Soy la licenciada Norma Santana. Dios les bendiga y hasta esta próxima oportunidad. Les esperamos. Gracias por su atención hasta este momento.